surge de la propuesta del gobierno colombiano de realizar una reforma tributaria, la cual ha sido bastante controvertida. Por lo tanto, y en torno a ella, a ciertas figuras de la política colombiana han traído a colación la discusión de que si las iglesias deberían o no pagar impuestos. Quienes apoyan afirman que esto aumentaría las ganancias del Estado, sin embargo, quienes no están de acuerdo defienden que estas organizaciones presentan un servicio social y dirigen la moralidad de la sociedad. Paula nos va a comentar su posición respecto a este tema. Gracias, Juanita. Bueno, antes que nada me gustaría contextualizar con que para este año había aproximadamente 8.000 iglesias registradas en la base de datos del Ministerio del Interior, y pues aunque están obligadas a presentar declaración de ingresos y patrimonio, pues para garantizar todo el tema de transparencia en la gestión de recursos y en el desarrollo de la actividad, ninguna de ellas paga impuestos porque se encuentran amparadas en el artículo 23 del Estatuto Tributario, que establece que aplican como no contribuyentes los movimientos, asociaciones y congregaciones religiosas que sean entidades sin ánimo de lucro. Bueno, ¿por qué vale la pena hablar de la tributación de las iglesias? Según datos entregados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por la DIAN, para el 2017 se presentaron 8.525 declaraciones correspondientes pues, a las asociaciones religiosas. Bueno, las iglesias declararon un patrimonio bruto de 14,4 billones e ingresos brutos de 5,4. En un escenario en el que pues, las iglesias en Colombia tuvieran que declarar renta, y partiendo de que en promedio las empresas tienen una utilidad del 30% sobre sus ingresos brutos, las entidades religiosas tendrían que declarar, pues, siguiendo con el ejemplo de los datos del 2017, aproximadamente 1,6 billones sobre los 5,4 recaudados. Y si el valor a declarar se divide entre las 8.525 iglesias que estaban activas al momento, a cada una le habría correspondido pagar 190 millones, pero pues dándoles el tratamiento de entidades calificadas como pertenecientes al régimen tributario especial o sin ánimo de lucro, solo deberían haber pagado el 20% de ese valor, que serían aproximadamente 38 millones. Bueno, porque si tú ves, la razón por la cual es importante hablar de la tributación a las iglesias no es porque le entrarían al Estado 1,8 billones de pesos, como algunos funcionarios estatales incendiarios afirman desmesuradamente sin contexto. Creo yo que la discusión se debe dar en torno a si vale la pena cobijar a todos estos grupos con excepción de tributación. Puede que muchos hagan el llamado aporte social, que seguramente lo situará mi compañero más adelante, pero pues no se puede permitir que este elemento se vuelva un obstáculo para identificar a evasores de impuestos pues, a gran escala. Listo, muchas gracias, Paula. Sebastián nos va a presentar su postura en contra. Bueno, ¿por qué las iglesias no deben pagar impuestos? Principalmente es porque estas organizaciones entregan un servicio social y además orientan la vida de miles de millones de personas en el mundo, sobre todo acá en Colombia. Es más, yo creería que se debería darle beneficios a estas organizaciones. Además, nosotros, o sea, las iglesias, pagamos impuestos, tanto el IVA como los parafiscales. Y bueno, se los explico. Son impuestos que las iglesias asumen en su estructura de costos y que pues desgraciadamente no se puede descontar de ninguna manera. Y además los planes y proyectos que hacemos a nivel social, como la educación, la restauración de personas adictas a las drogas o programas de restauración a mujeres víctimas de la violencia, todo eso sale de nuestros bolsillos. O sea, el gobierno o el Estado no nos da ningún tipo de dinero para solventar esos gastos. Y creo que ese servicio y orientación que les damos a las personas deben ser solventados por el Estado. Bueno, también recalco que pues, nosotros estamos obligados a declarar ingresos y patrimonio, todo con el fin de garantizar transparencia en nuestros ingresos. Y bueno, nosotros estamos amparados bajo el artículo 23 del Estatuto Tributario, como dijo María Paula, y pues por eso no pagamos impuestos. Pero es lo que vuelvo y les digo, nosotros entregamos un servicio social y ayudamos en general a la comunidad.
sin, sin discriminar a nadie. Perfecto, Sebas, muchas gracias. Ahora tengo una pregunta para ambos. De acuerdo a sus posturas y a su conocimiento en el tema, ¿creen ustedes que la sociedad estaría de acuerdo con que las iglesias deban pagar impuestos? ¿Y debería esta propuesta estar incluida en la reforma tributaria? Sebas, porfis. Bueno, primero que todo, no debemos alejarnos del contexto que viven algunas iglesias. Por ejemplo, bueno, hay iglesias que arquitectónicamente y estructuralmente son muy bonitas, son muy buenas y que constantemente van los creyentes y dan su granito de arena, ¿no? Y pues que resumidamente son iglesias que en general se alcanzan a sostener. Pero hay otras que nacieron con un fin comunitario. Me refiero a que iglesias como en la vereda, como en el pueblo que pues está muy, muy alejado del centro del país, que no tienen con qué para poder construir un lugar en donde se reúnan las personas. Entonces, normalmente son iglesias que se constituyen apenas de una carpa y unas cuantas sillas, ¿no? Entonces, en principio tenemos que mirar, pues en la coyuntura actual que estamos, la pandemia ha afectado a todo el mundo y sobre todo a las iglesias que viven de la comunidad, ¿no? Ahora, si las iglesias que tienen un templo bien estructurado y que tienen una comunidad grande, les ha ido mal para poder subsistir en la pandemia, entonces pónganse a pensar cómo estarían esas iglesias de vereda y de los pueblos con la pandemia, y además que se les venga encima pues una reforma tributaria o esta propuesta de la reforma tributaria que pues quiere pues, que las iglesias paguen impuestos. Perfecto. Ahora escuchemos lo que Paula nos tiene para decir. Gracias, Juanita. Bueno, yo creo que la discusión no debe centrarse en si las personas están o no de acuerdo a simple vista. Creería yo que el primer paso es informar. Porque claro, el recaudo significativo sería en promedio cada año 324.000 millones, teniendo en cuenta lo que les contaba ahorita de que tendrían algunos beneficios por ser sin ánimo de lucro y demás. Pero bueno, el problema tampoco es la participación de estos grupos cuyo aporte social, que incluso en términos de cifras, como lo contaba Sebas, por ejemplo, en rehabilitación de drogodependientes, pues se ven, o sea, son indiscutibles. Pero yo creo que el debate real se debe dar como separado de cualquier sentimiento que pueda surgir de los sectores, ya sea afines a congregaciones religiosas o personas que ven toda extensión religiosa como un negocio redondo. Lo que se debe discutir aquí es si vale la pena seguir permitiendo que personas que crean estos movimientos o congregaciones amparadas en el artículo 23 del Estatuto Tributario tengan tal nivel de flexibilidad sin muchos filtros. Los impuestos por sí solos no son suficientes, se tiene que promover también una política de seguimiento fiscal que ponga requisitos reales o considerables para aplicar a las excepcionalidades del estatuto. Y con respecto a si debe o no estar en la reforma tributaria, yo creería que la discusión se debe dar, pero no por un tema de coyuntura y que simplemente se ponga, sino que debe ser una discusión pues bien estructurada, diría yo, desde el legislativo, y tal vez no sea muy apoyada si se da como una decisión rápida como respuesta pues a lo que les digo, a la crisis y a la coyuntura. Listo, muchas gracias por sus aportes a ambos. Para finalizar, tenemos 2 preguntas flash para saber qué tanto conocimiento tienen sobre este tema. La primera es, ¿saben qué país de Latinoamérica ha aprobado en los últimos 3 años la ley que exonera de impuestos a las iglesias evangélicas? Sí, creo que fue Perú en el 2018, pero si no estoy mal, esa ley debe tener como una serie de revisiones cada 3 años o algo así. Perfecto. Y la segunda pregunta, ¿qué país de Latinoamérica destina dinero del Estado para financiar las iglesias católicas? Sí, esa yo me la sé. Creo que, si no estoy mal, Argentina destina 134 millones de pesos argentinos a la Iglesia Católica y al pago de salarios de sus funcionarios.
Sí, perfecto. Increíble. Ahora, muchas gracias a todos por participar. Recuerden siempre informarse bien. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a ustedes.